Voy a explicar cada una de estas formas por medio de las cuales Dios habla y compartirles cómo Dios me ha hablado a través de cada una de ellas y cuál es el papel del Espíritu Santo en cada una de estas formas por medio de las cuales Dios habla. En primer lugar, como les decía, Dios nos habla principalmente a través de su palabra. Toda la Biblia es palabra de Dios. Cada letra, cada palabra que encuentres en la Biblia es palabra que salió de su boca. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate muy bien que segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que toda es útil. Por eso, cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. El principal método que Dios usa para hablarnos es su palabra, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación completa de Dios, es todo el mensaje que Él tiene para nosotros. Vamos a leer, por favor, Hebreos 1, del 1 al 2, para entender un poquito mejor esto. Hebreos 1, del 1 al 2, nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, es decir, en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Esto quiere decir que antes de que se completaran las Escrituras, Dios usó diversas formas para hablarles a los hombres del Antiguo Testamento por medio de los profetas. Usó diversas formas como visiones, sueños, incluso por medio de una voz audible. Pero en estos últimos días, Dios nos habla a nosotras por medio de su Hijo Jesucristo, que es la palabra viva. Esto quiere decir que ahora que se han completado las Escrituras, la palabra de Dios escrita, Dios nos habla a través de ella. Por eso Dios nos habla a través de la palabra principalmente. En la Biblia tenemos todo el consejo de Dios, es la revelación completa de Dios. La Biblia es todo lo que tenemos que saber para poder escuchar la voz de Dios, para poder conocer a Dios y para poder entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Porque la revelación completa de Dios es Jesucristo, se basa en Jesucristo, que es la palabra viva encarnada, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos depender de la palabra, necesitamos conocer la palabra. Ahora, el problema por el cual a veces leemos la Biblia, o sea, yo sé que muchas veces me lo han dicho: Zaida, es que leo la Biblia, estoy leyendo, pero no entiendo cómo se aplica a mi vida, o siento que Dios no me dice nada, no entiendo nada. El problema es cómo la leemos y cómo nos relacionamos con la Biblia. Necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda a entender y discernir cómo se aplica la palabra de Dios a nuestras vidas. Este es el papel del Espíritu Santo al leer la Biblia. El Espíritu Santo nos da entendimiento y discernimiento. ¿Qué es el discernimiento y por qué es tan importante al momento de que queremos escuchar y entender la voz de Dios? Les voy a dar una definición muy sencilla que encontré de discernimiento. Discernimiento es la habilidad o capacidad para diferenciar la verdad del error. Se las voy a repetir. Discernimiento es la habilidad o capacidad para diferenciar la verdad del error. El Espíritu Santo es quien nos da esa capacidad para discernir, para percibir, para distinguir la voluntad de Dios a través de las Escrituras y para poder distinguir o diferenciar entre la verdad y el error. La Biblia no te da datos específicos. Ese es el problema, que a veces nosotros queremos respuestas específicas inmediatamente, pero la Biblia no nos da datos específicos como, por ejemplo, cuál es el nombre de tu esposo, o si estás buscando trabajo y de repente te llegan 2 o 3 alternativas, ¿cuál es la mejor? O sea, no vas a encontrar ese tipo de información. Pero cuando tú estás permaneciendo en la palabra todos los días, es el Espíritu Santo quien va a tomar esa palabra que tú estás leyendo y le va a dar sentido. Va a hacer que cobre sentido a tu mente y a tu corazón, y entonces te va a dar discernimiento y entendimiento cuando tú estás buscando la voluntad de Dios para tu vida.
y el Espíritu Santo te va a mostrar cómo se aplica esa palabra que estás leyendo a tus circunstancias y situaciones actuales de vida. El Espíritu Santo mora en nosotras. Lo que necesitamos es orar y depender de Él. Pedirle a Dios que nos muestre a través de su Espíritu Santo qué es lo que quiere para nosotras, mientras leemos y meditamos en la palabra. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 2, 9 al 12. 1 Corintios 2, 9 al 12 dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios nos revela todas las cosas por medio del Espíritu. Dios nos habla y revela su voluntad por medio de su Espíritu Santo. Versículo 11 dice así: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Como cristianas hemos recibido al Espíritu Santo. Cuando tú creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en tu corazón. El Espíritu Santo mora en nosotras, de modo que el Espíritu Santo nos muestra y nos ayuda a entender la voluntad de Dios revelada en su palabra. El Espíritu Santo siempre está con nosotras para guiarnos a toda verdad. Juan 16:13 lo explica así: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Subrayen esto: el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad y nos libra del error, nos protege de la mentira, nos protege del engaño. Esto es, nos da discernimiento para distinguir entre la verdad y el error, para poder ser guiadas correctamente. No solamente necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos entenderla, entender lo que Dios quiere mostrarnos y discernir hacia dónde Dios nos quiere llevar. Juan 14:26 dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si estás leyendo tu Biblia, subraya estos verbos: os enseñará, os recordará, porque el Espíritu Santo es quien nos enseña, quien nos ayuda a entender y nos recuerda todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios todos los días, leerla, meditar, reflexionar en ella. Habrá ocasiones en las que Dios te va a hablar inmediatamente y vas a entender lo que te quiere decir cuando tú estás leyendo la Biblia o estás haciendo tu devocional. Va a ser muy claro, puede ser una palabra de aliento, puede ser que Dios te dé una instrucción, algo que tú estás esperando, puede ser una respuesta a una oración, o bien puede ser que te confronte con un pecado. O sea, hay momentos en los que entenderás inmediatamente qué es lo que Dios quiere decirte, pero habrá ocasiones en que Dios te está equipando con su palabra para decisiones futuras, para alguna prueba, para algún momento difícil. Por eso es necesario que almacenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad poner la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a recordarla en el momento preciso que la necesitemos. ¿Qué puedes hacer cuando lees y no entiendes o sientes que no estás recibiendo nada de tu lectura bíblica o de tu tiempo devocional? Es verdad, hay ocasiones en que a mí me pasa que leo una porción de la Biblia y Dios me habla en una forma increíble, y otras que leo un capítulo y no entiendo mucho cómo se aplica a mi vida, a mis circunstancias. Pero he entendido, y eso es lo que tenemos que tener presente siempre, que toda la Biblia, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que toda es útil. Entonces lo que hago en ese momento es orar y le pido a Dios que su Espíritu Santo me dé entendimiento y discernimiento en la porción de la Biblia que estoy leyendo y que grabe su palabra en mi corazón.
Tal vez en ese momento Dios va a abrir mi corazón y mi entendimiento y voy a entender qué es lo que Dios me está queriendo decir. Pero si en ese momento no sucede, yo entiendo que Dios me está alimentando espiritualmente y que lo que quiere es almacenar esa palabra en mi mente y en mi corazón, porque va a haber un momento en el que la voy a necesitar. He entendido que la palabra de Dios, ser llena del Espíritu Santo y la oración son indispensables para escuchar, discernir y entender la voz de Dios. Ya sea que Dios me hable mientras estoy leyendo la Biblia o que Dios quiera hablarme de otra forma. De hecho, Dios usa su palabra en las otras 3 formas que vamos a ver que Dios usa para hablarnos. Pasemos ahora a la segunda forma que Dios usa para hablarnos. Fíjense muy bien. Dios puede hablarnos por medio de pensamientos que Dios pone en nuestra mente o por medio de una sensación de dirección o convicción interna que Dios pone en nosotras. Como les decía al principio, muchos le llaman a esta forma de hablar de Dios una sosegada voz interior. ¿Les ha pasado que de repente les viene un pensamiento, un deseo y no saben si es Dios o de dónde viene? Pues quiero decirles que Dios habla de esa forma. Las Escrituras nos enseñan que Dios escribe su ley en nuestro corazón. Les voy a leer Jeremías 31:3 en la versión Dios habla hoy, que dice lo siguiente: Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Esta es una forma que Dios usa para hablarnos y mostrarnos su voluntad y en mi vida lo ha hecho muy seguido. Pero cuando un pensamiento o una idea llega a tu mente o un deseo, ¿cómo podemos distinguir, cómo podemos discernir si viene de Dios? ¿Se dan cuenta que cómo necesitamos el discernimiento, cómo necesitamos discernir si realmente es Dios quien nos está hablando? El pastor Chuck Smith explica esta forma en que Dios habla de la siguiente manera en uno de sus libros. Les voy a leer unas porciones de uno de sus libros. Dice: Dios plantará una idea en nuestro espíritu y nuestro espíritu se la comunicará a nuestro intelecto. Generalmente esto es percibido como una idea, un pensamiento o un momento repentino de inspiración. Dios nos dará un deseo como medio de comunicación de su voluntad para nuestras vidas, pero lo hace de una forma tan natural que es difícil discernir de inmediato si en verdad es la voz de Dios. Entonces, es tan natural la manera en la que Dios inyecta estos pensamientos en nuestro espíritu, o sea, Él planta una idea en nuestro espíritu lo lleva a nuestra mente, a nuestro intelecto, a nuestra conciencia, y en ese momento lo percibimos como una idea, como un pensamiento, como una inspiración, y tenemos esa certeza de que Dios nos está hablando. Pero necesitamos estar conscientes de que Dios nos puede hablar de esa manera, pero también necesitamos estar conscientes de que tenemos deseos que provienen de nuestra naturaleza caída. Y nuestra carne también tiene una forma muy fuerte de inyectar pensamientos e inclinaciones dentro de nuestra mente y a veces es difícil distinguir si un pensamiento o un deseo ha provenido de Dios o de nuestra carne. El pastor Chuck Smith explica que no existe una fórmula como un tipo test de 3 puntos o de 3 pasos para identificar y asegurar si lo que estamos oyendo cuando creemos que Dios nos está hablando de esta manera es realmente la voz de Dios. Así que necesitamos estar alertas, ¿no? Dios nos puede hablar de esta manera, pero necesitamos estar alertas porque necesitamos orar para ver si es Dios hablándonos o si es nuestra carne o si es la voz del enemigo. Dios no nos ha dejado en una neblina de confusión. Como les explicaba hace rato, tenemos al Espíritu Santo. Él nos ha dado al Espíritu Santo que mora en nosotras para guiarnos. Y hay otro factor. Dios y su Espíritu Santo nunca nos van a guiar a hacer algo, nunca van a poner una idea, un deseo o un
pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón que contradiga su palabra. Si ese deseo, ese pensamiento que llega a tu mente contradice la Biblia o es pecado, no es Dios quien te está hablando. ¿Es tu carne o es la voz del diablo? Por eso es muy importante conocer la palabra, estar en la palabra todo el tiempo. La palabra y el Espíritu Santo nos van a ayudar, nos van a cuidar, nos van a proteger y nos van a ayudar a distinguir la verdad del error. Nos van a ayudar a distinguir entre la voz de Dios, la voz de los deseos de nuestra carne y la voz del enemigo. Esto, por favor, recuérdenlo siempre, tengan mucho ojo. Nuestra carne busca constantemente satisfacer nuestros deseos egoístas. Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si nos dejamos guiar por nuestro corazón, seguramente los deseos de nuestro corazón nos van a engañar. Tenemos que estar conscientes de esto. Tenemos un corazón que es engañoso, pero también perverso, que tiene una inclinación natural al pecado. Por eso debemos conocer la palabra de Dios y ser llenas del Espíritu Santo. Y por otro lado, tenemos que estar alertas en todo momento. Alertas porque Satanás usa nuestros deseos egoístas para desviarnos de la voluntad de Dios y engañarnos. Aquí hay otra cosa que les quiero explicar, no se asusten. Pero Satanás también tiene acceso a nuestra mente. No sabemos cómo, pero tiene acceso a nuestra mente, y también Satanás puede plantar ideas en nuestro corazón, pensamientos, y hacernos creer que vienen de parte de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de esto. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos quién pensaban que era él, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo que ellos sabían que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero más adelante, cuando Jesús les dijo que sí, que él era el Mesías y que le era necesario padecer mucho, que le era necesario morir e ir a la cruz, Pedro inmediatamente le dijo lo siguiente. Les voy a leer Mateo 16, 22 al 23 para que veamos qué fue lo que Pedro les dijo al Señor cuando el Señor le dijo: es necesario que padezca mucho, que muera, que sea crucificado, pero también les dijo que iba a resucitar. Mateo 16, 22 al 23 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo podemos ser guiadas por Dios en un momento y momentos después, un rato después, podemos ser engañadas por Satanás. Por eso tenemos que estar alertas. Siempre, siempre recuerda esto. Si Dios te habla a través de un pensamiento, una idea, un deseo, un momento de inspiración que venga a tu corazón, que ponga en tu mente, número 1, necesitas ser llena del Espíritu Santo, y número 2, necesitas conocer la palabra de Dios para distinguir entre la verdad y el error, para que no seas engañada. En lo personal, cuando creo que Dios me está hablando de esta manera, cuando Dios me está hablando, cuando veo que Dios me está mostrando algo de esta forma, lo que hago es lo siguiente. Primero oro pidiendo que Dios me confirme si este pensamiento, si este deseo, si esta idea, si esta seguridad que tengo de dirección viene de Él. Oro y le digo: Señor, confírmame si tú eres el que me está hablando. Número 2, analizo qué dice la Biblia al respecto a esto que yo estoy, a este pensamiento, a este deseo, ¿no? Eso es lo segundo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es orar, pero lo segundo es analizar qué dice la Biblia y si este curso de acción me llevaría a cometer un pecado o no. Número 3, me pregunto si este pensamiento o deseo glorificará a Dios. Número 4, hay ciertos principios bíblicos que he puesto como mis directrices para no salirme de la voluntad de Dios. No digo que siempre lo logre, ¿no? Pero hay ciertos principios bíblicos. Uno de ellos está en Mateo 6:33, que dice así:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Después de analizar esto que creo que Dios me está diciendo, después de ver y veo, bueno, esto no es pecado, no le hago mal a nadie con esto, me pregunto si esto que quiero hacer me va a ayudar a cumplir Mateo 6:33. Me pregunto cómo me va a llevar a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o si estoy buscando lo mío propio. Y pues después sigo orando y espero que Dios me confirme si Él es el que realmente me está hablando. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos, algunos testimonios que tengo de cómo Dios me ha hablado de esta manera. El primero fue muy reciente que yo empecé a congregarme. Como les decía al principio, regularmente, empecé a leer la Biblia, a tener mucha hambre y sed del Señor. Y tenía yo como 3 meses viniendo a Semilla, ya congregándome todos los domingos y leyendo la Biblia todos los domingos, me sucedió lo siguiente. En ese tiempo yo tenía aproximadamente un poquito más de 2 años viviendo fuera de casa de mis papás. Y pues tenía yo un trabajo muy absorbente y yo veía a mis papás solamente, por lo general los domingos que comía con ellos. Y mi mamá empezó a tener un padecimiento denominado síndrome del túnel del carpio. Tenía mucho dolor y era muy posible que le tuvieran que hacer una cirugía. Entonces, pues yo empecé a darme cuenta que no tenía mucho tiempo para mis papás, y de repente me vino esa convicción, como si escuchara la voz de Dios, pero fue una convicción, un pensamiento de tienes que regresar a casa de tus papás. Entonces, pues empecé a orar. Les digo, yo tenía 3 meses y les cuento esto para que se den cuenta, porque muchas veces podemos pensar, no, pues solamente los pastores escuchan la voz de Dios o un cristiano que tiene mucho tiempo en la iglesia. Yo tenía 3 meses viniendo, estaba aprendiendo a conocer la iglesia, aprendiendo a conocer a Dios, venía a todos los servicios y pues yo lo que hice fue comenzar a orar y le dije, Señor, yo quiero que tú me digas si esto que estoy sintiendo viene de ti. Si realmente tú quieres que regrese a casa de mis papás, porque pues yo ya tenía una vida hecha fuera de casa de mis papás, ¿no? Y fue un domingo en la iglesia, en el servicio, que Dios me dio la respuesta. Recuerdo muy bien que en Semilla estábamos estudiando Primera de Timoteo. Y cuando leyeron Primera de Timoteo 5:8, cuando escuché Primera de Timoteo 5:8 que decía, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor un incrédulo, pues en ese momento entendí que sí, que era Dios quien me estaba hablando, que me estaba diciendo, bueno, quieres buscar mi reino y mi justicia, quieres servirme, quieres conocerme, quieres que todo el mundo conozca a Cristo, empieza por tu casa. Entonces ese mismo día hablé con mi mamá y le dije que pues Dios se lo dije así, ¿sabes qué, mamá? Hoy fui a la iglesia y Dios me dijo que regresara a vivir con ustedes, ¿estás de acuerdo? Y mi mamá muy contenta me dijo que sí, ¿no? Y así decidí regresar a casa de mis papás. Con los años he comprobado que realmente era la voluntad de Dios que yo regresara a casa de mis papás y que fue Dios quien me habló. Tengo otro ejemplo. Más o menos yo ya tenía como 1 año y medio congregándome. Cuando salió la convocatoria para la primera generación del Instituto Bíblico, inmediatamente surgió en mí el deseo de entrar al instituto. Aunado a eso, ya tenía tiempo atrás que había nacido en mí el deseo de servir a Dios, pero yo lo veía muy complicado y lo veía hasta imposible, ¿no? Decía, no, pues yo tengo un trabajo a tiempo completo, requiere mucho tiempo mi carrera, no, para mí eso es imposible, ¿no? Pero un día, escuchando al pastor Fermín que explicaba acerca del instituto, nuevamente tuve esa sensación
y vino a mí esa sensación de que estaba escuchando la voz de Dios, de que Dios me decía: renuncia a tu trabajo y entra al instituto, aquí está la oportunidad, puedes conocerme, puedes estudiar la Biblia y puedes servirme, ¿no? Entonces, pues empezó un conflicto en mí, ¿no? Y decía yo: ¿en serio, Señor? ¿Quieres que renuncie? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, pues yo lo que hice, gracias a Dios, fue empezar a orar, ¿no? Yo ya tenía, como les digo, como 1 año y medio o un poquito más congregándome, y ya me estaba discipulando, estaba tomando Navegantes 1 y ya había comenzado a hacer mi devocional todos los días. Entonces, pues todos los días estaba orando por esto y leyendo la Biblia. Y un día durante mi devocional Dios me dio la respuesta. Fue en el Salmo 39, 4, 7, lo recuerdo muy bien, y ese es uno de mis versículos top que sé que Dios me dirige en muchas ocasiones, como Mateo 6, 33. Les voy a leer el Salmo 39 en los versículos 4 y 7, que dice así: Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Dios me mostró que mi vida es frágil y es corta. Y que mi única motivación para permanecer en ese trabajo era lo material y era el dinero, ¿no? Y la verdad es que yo entendí que Dios me decía: si realmente quieres conocerme y quieres servirme y quieres invertir tu vida en lo eterno, aquí está la oportunidad. No sentí como que fuera una obligación, ¿no? Pero a veces nuestras decisiones no van a ser entre lo bueno y lo malo. A veces es entre lo bueno y lo mejor, ¿no? Entonces, yo sabía que esa era la voluntad de Dios para mi vida. Entonces decidí poner toda mi confianza y toda mi esperanza en Dios. Y pues entonces entendí que Dios me estaba confirmando, que sí era Él quien me estaba diciendo: renuncia, entra al instituto, y tomé esa decisión. Y al pasar del tiempo he comprobado que realmente fue la voz de Dios la que yo escuché. Ahora quiero decirles otra cosa. Hay momentos en la vida en los que no podemos postergar una decisión. Yo en estos 2 ejemplos que les di tuve tiempo para orar, tuve tiempo para buscar a Dios, pero hay momentos en la vida donde he tenido que tomar decisiones que Dios me dice: esto era porque, que he aprendido. Es como si Dios me dijera: no, ya tenías que haber orado, ahorita no hay tiempo para que te sientes a orar y a esperar a que te dé la respuesta. Es como, no sé, las que manejan. Cuando vas manejando y vas en un camino, no sé si les ha pasado que de repente vas en el camino y de repente se hace como una Y, ¿no? Y de repente tienes 2 opciones enfrente, vas manejando y tienes que seguirte por una de las 2. Y la vida es así. A veces Dios nos pone en situaciones, nos permite situaciones en nuestra vida porque quiere que maduremos, ¿no? Y a veces es en situaciones muy sencillas, ¿no? Pero por eso es importante que nosotros estemos permaneciendo en la palabra todos los días, orando, buscando la dirección de Dios, para que cuando llegan situaciones como estas, sepamos qué hacer. También he aprendido que oramos, buscamos la decisión de Dios y podemos equivocarnos. Y debemos de confiar en que Dios es bueno y que su misericordia es nueva todos los días y alcanza, ¿no? Pero Dios me ha enseñado que cuando se presentan estos casos, si yo he sido diligente en alimentarme de su palabra, en hacer mi devocional y en pasar tiempos de calidad en oración, soy más susceptible de ser guiada por el Espíritu Santo y de tomar decisiones correctas centradas en la voluntad de Dios. Pero si no he sido constante en mis tiempos devocionales, si he descuidado mi relación con Dios, si no he pasado tiempo en oración, seguramente voy a ser más susceptible de tomar decisiones en mi carne. Entonces, por eso es muy importante que en todo momento estemos siendo constantes en nuestra relación con Dios, y les hago énfasis por medio de su palabra y por medio de la oración. Aquí tengo otro ejemplo. Hace 8 años
Mi abuelita tenía 95 años, fue en octubre del 2010. Se enfermó de cáncer. Ella, la verdad es que gracias a Dios tuvo una vida muy sana, pero de repente se enfermó de cáncer y yo sabía que era una situación muy grave, pero teníamos la idea de que había tiempo. Y la verdad es que yo pensé, bueno, puedo programar mis vacaciones. Eso fue en septiembre cuando ella enfermó. Y dije, pues yo puedo programar mis vacaciones e ir en diciembre. Pero nos dábamos cuenta que su salud se estaba deteriorando. Y un día en la mañana desperté con la convicción de que Dios me decía que debía viajar a verla, ¿no? Que ya no podía esperar. Y vino a mi mente, o sea, en serio, que vino a mi mente todo el plan, el día que me debía ir, o sea, te tienes que ir la próxima semana, es necesario que ya vayas, ¿no? Entonces, analicé la situación, sabía que si me iba no era pecado, no le estaba haciendo mal a nadie, solamente necesitaba que me dieran permiso en mi trabajo, entonces oré, llegué a mi trabajo, pedí permiso, me dieron permiso, entonces la semana siguiente viajé a ver a mi abuelita que vivía en Mazatlán. Recuerdo muy bien que viajé un martes en la noche y llegué en la madrugada porque el vuelo se retrasó. Mi abuelita estaba despierta, la verdad es que le doy gracias a Dios porque ahora me doy cuenta que sí escuché la voz de Dios y que estuve ahí con ella. El otro día pude estar con ella todo el día y el jueves en la mañana pues ella estaba muy nerviosa, tenía mucho miedo, mucho dolor y me puse a platicar con ella y a orar por ella. Y pude compartirle el evangelio y Dios me regaló el que mi abuelita recibiera a Cristo en ese momento, ¿no? En la tarde empezó a ponerse muy mal, en la noche la tuvimos que internar y mi abuelita ya no salió del hospital, estuvo todo el fin de semana internada y el domingo en la madrugada a mí me tocó estar con ella el sábado en la noche cuidándola. Ella estaba inconsciente porque le habían dado medicamentos para el dolor que pues la llevaron a un estado de inconsciencia, ¿no? Y el domingo en la madrugada falleció. Pues cada vez que recuerdo esos momentos, cada vez que recuerdo, doy gracias a Dios de que Él me llevó a estar con mi abuelita en sus últimos momentos para compartirle el evangelio. Pude haber postergado el viaje. El médico había dicho unos días antes que le daba unos 3 meses de vida a mi abuelita. Pero la convicción de que yo debía ir a verla y de que Dios me lo estaba diciendo fue más fuerte. Y les digo, la verdad es que Dios fue muy bueno. Aquí Dios me enseñó mucho eso acerca de las prioridades, ¿no? De no descuidar a nuestra familia, ¿no? Y la verdad es que sé que fue la fidelidad de Dios. Quiero hacer énfasis en que lo primero que tenemos que hacer cuando estemos ante una situación como esta, en la que creemos que Dios nos está hablando de esta forma, es que debemos analizar si el camino que estamos a punto de tomar, si obedecemos este pensamiento o este deseo que viene a nuestra mente, tenemos que analizar siempre, en todo momento, que no contradiga la Biblia o que no sea un pecado. Es lo primero que tenemos que hacer. Debemos recordar siempre que Dios nunca nos va a llevar a hacer nada que contradiga su palabra. Pero sí, Dios puede hablarnos de esta forma, ¿no? Pero hago énfasis, necesitamos discernimiento, necesitamos ser llenas del Espíritu Santo. Más adelante les voy a decir cómo, de una manera que he aprendido que puedo ser llena del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenas del Espíritu Santo y conocer la palabra para no ser engañadas. Porque, pues, así como Dios nos habla de esta manera, también nuestra carne y también el enemigo. Ahora vamos a ver la tercera forma a través de la cual Dios puede hablarnos. Dios puede hablarnos por medio de las circunstancias providenciales. Efesios 1:11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense muy bien, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La traducción de la Biblia NTV lo traduce así: Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan.
Algo que tenemos que estar siempre, pero siempre conscientes es que Dios está al control de todas las cosas. Dios maneja y controla las circunstancias y muchas veces nos guía, dirige y habla por medio de ellas. Fíjense que dije circunstancias providenciales, ¿no? Como para hacer énfasis en que Dios tiene control de las circunstancias. La providencia divina es la acción constante de Dios de controlar lo que sucede anticipadamente. Por eso podemos decir que las cosas nunca se salen del control de Dios. Recuerdo que hace 5 años el grupo de misiones iba a viajar a Charerachi y yo tenía el deseo de ir. Yo asistí al grupo de misiones y comencé a orar para que Dios me confirmara si era su voluntad que fuera. Iba a ser en un periodo de vacaciones el viaje, tenía el dinero, entonces yo pensaba que todo se estaba acomodando para ir. La respuesta me llegó muy pronto porque a los pocos días me lesioné la rodilla y fui al médico, fui al ortopedista. Y inmediatamente el médico me dijo que debido a la lesión que tenía y por las características de ese viaje, pues yo no iba a poder ir, ¿no? Y a los 2 meses, unos pocos días antes del viaje, me operaron. Entonces, pues no, realmente, pero digo, yo les digo esto de, pues claro, te lesionaste la rodilla, pero en ese momento que me lesioné la rodilla, yo todavía tenía la esperanza de hacer el viaje, ¿no? Cuando el médico me dijo, no, pues es que realmente ahorita tu rodilla está muy mal, no puedes hacer ese viaje, pues yo como que no lo podía creer, ¿no? Pero sí, entendí que yo le había dicho, Señor, muéstrame tu voluntad, y de una manera muy sencilla, y muy dolorosa, Dios me lo mostró. Es importante analizar las circunstancias. Hay ocasiones en que Dios nos abre y nos cierra puertas para mostrarnos su voluntad y hablarnos. No quiero decir que sea Dios siempre quien va a abrir una puerta. Aquí también aplica el principio: Dios no te va a guiar a hacer algo que contradiga su palabra. Por eso tenemos que analizar claramente las circunstancias. Tampoco quiere decir que cuando se cierra una puerta sea Dios y sea un no a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Debemos analizar las circunstancias en base a la palabra de Dios, orar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos ayude a distinguir la voluntad de Dios, a discernir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir las circunstancias correctamente y nos guía a través de ellas para entender la voluntad de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Ruth, de cómo podemos salirnos de la voluntad de Dios si solo nos guiamos por medio de las circunstancias. Vamos a leer, por favor, Ruth, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y te aconsejo que leas el libro de Ruth. Elimelec salió de Belén, de la tierra prometida, porque había hambre en la tierra. Fue huyendo del hambre, fue huyendo de la muerte, pero si tú lees el libro de Ruth, te vas a dar cuenta que ahí fue donde encontró la muerte. Entonces, no siempre si se cierra una puerta es Dios. Tenemos que, cuando estamos frente a las circunstancias, tenemos que orar, tenemos que analizar bien las circunstancias y analizarlas en base a la palabra de Dios, estar orando y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a revisar la cuarta forma por medio de la cual Dios nos habla. Dios nos habla, también nos puede hablar por medio del consejo de nuestros pastores o de cristianos maduros. Proverbios 15:22 dice así: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Es importante que busquemos el consejo de cristianos maduros o de tus pastores o de líderes de discipulado. No los evites.
no evites el consejo de tus pastores, de tus líderes o de a un cristiano maduro que esté cerca de ti. No evitemos, porque eso nos va a dar claridad para escuchar la voz de Dios. Yo he sido guiada a través del consejo de mis pastores, de amigos. O sea, por ejemplo, y ya para terminar les doy un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hace 4 años Dios me pidió que me titulara. Yo había dejado mi carrera, o sea, había terminado mi carrera, pero no estaba titulada, ¿no? Entonces, Dios me mostró que debía titularme para honrar a mis papás, y yo tenía ya mi plan hecho, hacer tesis, ya tenía todo un plan. Y mientras hacía mis trámites de titulación, Dios me habló a través de mi mejor amiga. Yo no sabía en ese momento que Dios me estaba hablando a través de ella, pero ella insistió mucho, me decía, oye, ¿por qué no checas los diplomados de titulación? Otra amiga abogada le había dicho que había esta forma de titulación y que pues podía titularme en 6 meses y actualizarme. Entonces, al principio no le hice caso porque yo tenía mi plan, pero fue tanta su insistencia que dije, ¿será que Dios me está hablando a través de ella? Investigué en la universidad y me di cuenta que estaba a tiempo de poder tomar un diplomado de titulación y titularme en 6 meses. Posteriormente, pues seguí orando, seguí analizando. Un día pude platicar con el pastor Iber, y él me dio su punto de vista. Después de que le platiqué todo, me dice, mira, yo creo que las 2 opciones son buenas, pero si haces tesis te vas a encerrar en tu casa, no vas a convivir con nadie. En cambio, si tomas el diplomado, vas a ir a la universidad, vas a convivir con no cristianos y vas a poder ser luz. Después de platicar con él y de orar, me di cuenta, Dios me confrontó diciéndome, lo que tienes miedo es de regresar a la universidad, de convivir con no creyentes, de convivir con abogados. Es un miedo que tienes que vencer, ¿no? Además de que le tenía miedo a los exámenes y todo. Finalmente, el paso que di fue platicar con Tere, que es mi maestra y mi líder de discipulado, y platiqué con ella y ella me dijo exactamente lo mismo que Iber. Entonces, aunque yo tenía ese miedo, oré, analicé y dije, bueno, creo Dios que me estás guiando por esto. Después, al pasar el tiempo, me di cuenta que realmente Dios me había hablado, ¿no? Porque a los pocos, después de 3 meses de que terminé el diplomado, mi papá enfermó, estuvo internado 1 mes y partió con el Señor. Pero me di cuenta que Dios sabía que yo necesitaba titularme pronto, porque uno de los motivos por los cuales Dios me dijo que me titulara era para honrar a mi papá, ¿no? Entonces, pues me doy cuenta, he aprendido yo en mi caminar con el Señor que a veces no queremos pedir consejo o no nos acercamos a pedir consejo porque tenemos, por orgullo o porque tenemos miedo que nos digan lo que no queremos oír o que contradigan lo que nosotros ya tenemos planeado, ¿no? Pero Dios puede hablarnos a través del consejo de cristianos maduros, ¿no? Nuevamente tenemos que tenemos que analizar el consejo, supeditarlo a la palabra de Dios, a la oración y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenas del Espíritu Santo para ser guiadas de esta forma? Primero que nada, tenemos que estar conscientes de que tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa, y tenemos una naturaleza espiritual. Ya no somos esclavas del pecado, pero si nosotras no alimentamos nuestro espíritu, pues nos va a guiar la carne y nos va a engañar. Gálatas 5, 16, 17 dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si nosotros nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu, ¿y cómo lo alimentamos? Con la palabra, leyendo la Biblia todos los días, haciendo nuestro devocional, discipulándonos, viniendo a la iglesia, y cultivamos una vida efectiva de oración, vamos a estar alimentando nuestro espíritu y vamos a ser llenas del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento para poder escuchar la voz de Dios y para poder entender lo que Dios nos dice y quiere en nuestra vida y poder aplicar la palabra de Dios. Bueno, estas son las 4 formas por medio de las cuales Dios puede hablarnos. Así me ha hablado a mí,
pero quiero hacer hincapié en que se trata de una relación con Dios. Podemos aprender métodos, formas para buscar a Dios, pero necesitamos buscar a Dios. Él nos quiere hablar, Él quiere dirigir nuestra vida. Solamente necesitamos buscarlo, permanecer en la palabra, orar y ser llenas del Espíritu Santo. Vamos a orar para terminar, por favor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor. Gracias, Dios, porque tú quieres relacionarte con nosotras, porque quieres cosas buenas para nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que tus pensamientos o tus planes son de bien y no de mal, Señor. Gracias, Dios, Señor, te pido que nos enseñes a escuchar tu voz, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad todos los días, que nos des sabiduría, inteligencia espiritual, discernimiento espiritual, para que podamos andar como es digno de ti, Señor, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de ti, Padre. Enséñanos a escuchar tu voz, pero también a entender lo que nos dices, lo que quieres para nosotros. Líbranos del error, Señor, danos discernimiento para no ser engañadas por los deseos de nuestra carne ni por la voz del enemigo, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Qué increíble, ¿no? ¿Verdad que sí? Testimonios. Y yo voy a compartir un testimonio breve. Hace unos 8 años, más o menos, estaba a punto de tomar decisiones muy importantes y había orado para que el Señor me dirigiera y estaba en ese momento siendo la convención anual en Semilla de Mostaza, estábamos en Xola todavía. Entonces yo llevaba mi lista de peticiones y todas eran buenas, ¿no? Como dijo Zaida, la voluntad a veces el seguir a Dios implica no decidir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo excelente. Esto es lo que procede de Dios. Entonces yo estaba así, Señor, tú dirígeme, ¿no? Y aquí están estos planes y yo quiero honrarte. Y saltó un versículo así de, ya sabes, con luces, neón y las cosas que a mí me encantan y las cuales Dios sabe que le presto atención. Y ya se me quitó esto de acá, pero ahorita lo vuelvo a poner, ¿no? Y de repente fue 2 de Timoteo 4, 1 y 2, que dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Y yo dije, ¿cómo? O sea, terminé secundaria con maestría en 3º. ¿Cómo yo voy a enseñar la palabra de Dios? Mis planes eran, voy a poner el testimonio aquí y entonces voy a poner estas canciones y entonces vamos a hacer estos planes, estas estrategias para que la onda de la cantada y la alabanza, Señor. Y el Señor me dijo, comparte, predica mi palabra. Yo dije, no, ¿cómo crees? Y sabes, Dios puso en mí el querer como el hacer. Tenía terror. Tengo déficit de atención, tengo el espíritu de Dori a todo lo que da. O sea, de veras, es una cosa horrible. Y Dios me dijo, predica la palabra. ¿Y qué es lo que estoy haciendo el día de hoy? Predicar su palabra, instar, animar a la gente a través de su palabra. Qué bueno que Dios te pida cosas en las cuales tú no te sientas cómoda. Chido. Bueno, no tan chido de momento, pero es increíble cuando ves que no tiene nada que ver contigo. Escucha la voz de Dios, que muchas veces no va a ser lo que tú quieres, pero va a ser lo que Él quiere y lo que va a ser bueno para ti. Quiero pedirle a Irmita que suba, porque ella tiene otro breve testimonio. Bueno, yo nada más quiero compartirles que cuando el Señor nos pone en las manos a hacer cosas difíciles, como las que dice María, a mí me dice el Señor, vas a educar a tus hijos en casa, ¿no? Y son 4. Y cuando me dijeron, mis amigas me platican, mira, bien bonito, y decían, si tú tienes 2, tú tienes 1, yo tengo 4. No, eso no es para mí, ¿no?
Entonces el Señor empieza a hablarte y todo. Híjole, y pues sí, vamos a hacer lo que tú nos pides, ¿no? Y lo primero que me decía el Señor, lo más importante era el asunto de vas a hacer devocionales, tienes que hablar la palabra con ellos directamente tú, no los maestros de Club Semilla, tú eres la indicada para hacerlo con tus hijos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué voy a...? Nunca, a pesar de venir desde niña de cristiana en una iglesia cristiana, no lo había hecho nunca, así sentarme con los niños, mi esposo tampoco. Y teníamos mucho miedo y decíamos, ¿qué va a pasar? Y recuerdo mucho este verso que nos daba el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ok, Señor, no voy a ser yo porque yo no sé ni por dónde empezar, pero tú sí. Y el Señor empieza a mostrarte cosas, ¿verdad? Y abres la Biblia y de verdad, como decimos, ¿y qué quiere decir aquí? O sea, no planeaba yo un devocional con ellos, sino que el Señor nos fue llevando a que abriéramos la Biblia y continuáramos así leyendo los capítulos como iban, y empezamos en Éxodo, y entonces el Señor empieza a revelarte cosas en la simple lectura, ¿no? Y si no la entendía yo, la entendía uno de los niños, o la entendía mi esposo, o la entendía alguien decía, ¿no? ¿Qué es esto? Y era maravilloso ver cómo Dios nos hablaba, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte es confía en el Espíritu Santo, que está contigo, ¿no? Él está dentro de nosotros, nuestro mayor ayudador, nuestro mayor maestro está en nosotras. Eso dice la palabra, ¿no? Que cuando creímos, Él nos dio de su Espíritu. En Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces, si tú has creído, tú tienes el mayor ayudador en ti, contigo y cubriéndote a ti. Entonces, confía que el Espíritu Santo hablará por ti, ¿no? Lo mismo cuando tienes que hablar con alguien, ¿no? ¿Y qué le voy a decir? Yo no tengo la voz de Dios aquí ahorita para que le diga, pues, ¿qué crees que sí? ¿No? Si tú tienes la palabra en tu corazón, puedes confiar, no en ti, sino que el Espíritu Santo hablará a través de ti y va a decir la palabra necesaria para la persona que te esté escuchando. Entonces confía en que hay algo más, ¿no? Más grande y más sublime que tu intelecto o que tu sabiduría o que tu prudencia para guiar y hablar lo que el Espíritu Santo quiere decir. Y entonces debes confiar en que ese Espíritu de Dios te va a guiar, ¿no? No tengas temor de escuchar la voz del Señor de alguna manera como las que hemos aprendido, porque Él está contigo y Él está en ti. Él te va a hablar porque Él es bueno y te ama, ¿no? Y quiere que tú seas una hija obediente y guiada por su Espíritu Santo. Pues otro testimonio también, porque hoy es día de testimonios, ¿no? De cómo Dios nos ha hablado. Y yo recordaba cuando recién nos casamos, mi marido y yo, Dios éramos como cuando se juntan dos carboncitos, ¿no? Que estaban medio y se juntan y empieza ese fuego. Eso fue lo que sucedió cuando nosotros nos casamos. Dios puso un fuego increíble por servirle y cambió nuestros planes por completo. Nosotros íbamos a vivir en Monterrey, mi marido es de Monterrey, teníamos un departamento allá, ya lo habíamos amueblado. Y el día de nuestra boda nos fuimos de luna de miel, al día siguiente después de nuestra boda, y en nuestra boda empezamos a orar, a leer la Biblia y a buscar a Dios, ¿no? ¿Qué quería de nosotros cuando fuéramos a Monterrey? Y Dios nos fue guiando a que no era Monterrey, y fue increíble ver cómo a través de su palabra, a través de la oración, como decía Zaida, ¿no? Es importante tener esa relación cercana con el Señor para que puedas escuchar su voz y puedas tomar las decisiones. Y fue increíble cómo Dios nos fue llevando a través de su palabra y puso en nuestro corazón ir a vivir a Cuernavaca, donde vivían nuestros recientes pastores, que teníamos poco de haberlos conocido. Héctor y Gaby vivían en Cuernavaca, y Dios fue llevándonos a ese lugar. Nadie lo creía. Sacar a mi marido de Monterrey era imposible para él. Jamás lo había considerado y jamás lo había deseado. Era muy regionalista, ¿no? De su ciudad. Por eso íbamos a vivir allá, pero fue increíble la obra que Dios estuvo haciendo y nos fue abriendo las puertas. Regresamos,
estuvimos orando, buscamos a nuestros pastores y ellos fue así de, pues si Dios los guía, y fue maravilloso ver cómo pudimos rentar el departamento que teníamos allá, encontrar una casita por exactamente el mismo precio, el mismo día que Dios puso en nuestro corazón ir a Cuernavaca. Ese mismo día encontramos casa con el precio que necesitábamos, y detalles tan maravillosos que ahora los veo y me fascinan. No habíamos desempacado los muebles, ¿no? Eran muy grandes para el departamento que teníamos aquí, pues resultaron ser exactamente del tamaño de las paredes de la casa que Dios nos proveyó en Cuernavaca, y yo no entendía qué era lo que Dios quería. Nosotros teníamos otros planes, mi marido cantar rap, vivir en Monterrey, y hoy lo entiendo, ¿no? Han pasado muchos años de eso, y entiendo que Dios tenía este plan para nosotros y nos fue abriendo esas puertas, fue abriendo camino donde no teníamos idea. Entonces siempre tenemos que confiar en que el Señor siempre tiene una opción C, porque nosotros siempre tenemos la A o la B, o sucede esto o sucede el otro, y el Señor siempre tiene la opción C, y eso lo hemos visto en nuestra vida, mi marido y yo, en este caminar con el Señor sirviéndole, y ese testimonio de cómo fue abriendo las puertas para llegar a Cuernavaca, a fin de que Cuernavaca significaba el que nos discipuláramos, el que conociéramos al Señor, porque el Señor ya tenía como plan ser pastores de esta preciosa iglesia, y nosotros ni lo imaginábamos. O sea, si no me hubieran preguntado si algún día me imaginaba estar aquí, jamás, pero Dios sí lo tenía. Entonces este plan que Él abrió es un testimonio increíble de que Dios te habla, y que si pones la oreja y tienes el oído bien atento y tu deseo es escucharlo, Dios lo va a hacer y te va a sorprender una y otra vez. Entonces, lo principal, tener nuestra relación con el Señor bien afinada a través de la oración, a través de nuestro devocional, porque si no, no podemos confiar en nuestras decisiones. Nuestras decisiones van a estar basadas en nuestro deseo, en nuestro corazón, que la Biblia claramente dice que es engañoso, y vamos a poder equivocarnos, que aun cuando nos equivocamos Dios tiene misericordia de nosotros y nos saca. Esa es una realidad, pero qué bueno que sea mejor la primera opción que Él tiene y recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros a través de eso, ¿no? Entonces, primeramente instarlas a su relación con el Señor, su devocional, oración, todo esto que conlleva estar cerca del Señor, y lo demás va a venir solito, ¿no? Entonces, pues esa sería la enseñanza de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos ver a través de cada testimonio, Señor. Y yo sé que mis hermanas aquí, cada una podría tener cientos de testimonios en sus vidas de cómo tú les has hablado, Señor. Y no pararíamos en dar testimonio, Señor, y darte la gloria a ti por la obra en nuestras vidas. Y te agradecemos por eso, Señor, y te pido que afines nuestro oído, Señor, en sintonía contigo, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a fin de que cada una de nosotras, Señor, podamos vivir en el centro de tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te amamos, te glorificamos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.